Estás escuchando Otros Mundos, un podcast de Fantástica.com, tu escuela online de literatura de género, ciencia ficción, fantasía y terror, con Susana Vallejo y Sergi Viciana. Hola, somos Fantástica.com, tu escuela de escritura y de lectura online que funciona por suscripción, especializada en géneros fantásticos. Y estás en Otros Mundos, nuestro podcast. ¿Quiénes somos? Pues tú eres Susana Vallejo. ¿Está bien saberlo? Sí, escritora multipremiada, con una veintena ya de libros a tus espaldas, socia fundadora de la mejor escuela del mundo, Fantástica.com. Y tú eres socio, no fundador, sí. Pero así son las cosas. Sergi Viciana estudió Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, es el teórico del grupo y, bueno, también es historiador y profesor de literatura y de lengua. Raro. Bueno, raros somos sí, todos. pero... ¿Y hoy de qué vamos a hablar hablando de rareza? Pues vamos a hablar de monstruos. Vamos a hablar del monstruo. Vamos a intentar definir qué es el monstruo y, sobre todo en nuestros géneros, por qué es tan importante la figura del monstruo. Pero hay un motivo. O sea, ¿sí? no es porque sí, no es que hayamos dicho, es jueves, Susana, me apetece hablar de monstruos. Un poco no. sí, porque íbamos a hablar de una serie, pero no nos ha dado tiempo a verla, así que hemos dicho, pues vamos a hablar de monstruos, aquí contando los secretos más íntimos. No es que no haya dado siempre. tiempo, es que ha dado un poco de pereza. Porque bueno, no... A mí me gustaba mucho. Bueno, ya hablaremos. Venga, ¿por qué hablamos del monstruo? Sí, que llega al mercado prácticamente en el mismo momento. Sí, depende de cuando publiquemos esto, habrá salido o no. Sale una adaptación al cómic de la novela Soy Leyenda de Richard Matheson. Y al mismo tiempo sale una reedición de la novela. De novela de Richard Matheson. ¿Quién era Richard Matheson? ¿Quién era este señor? Por favor. Richard Matheson es uno de mis dioses particulares de la literatura de terror. O sea, es el autor de Soy Leyenda, el autor de El increíble hombre menguante, el autor de un montón de relatos de estos de Pesadilla a 20.000 pies y cosas así, que eran relatos de estos de Twilight Zone. La dimensión desconocida. No me sabía cómo lo habían traducido esto a España, es que lo veía de pequeñico y en catalán. Y, o sea, es un hombre de la leche. Es el guionista también de la primera película de Spielberg, de El diablo sobre ruedas. Y también es guionista pues del increíble hombre menguante, como escritor y como guionista. Entonces, este hombre, o sea, hace más de 50 años que estaba en lo más alto. Más de 50 años después están reeditando un cómic y un libro suyo y una novela suya. ¿Por qué? Por eso vamos a hablar del monstruo. Pues cuando ocurre un éxito tan grande y cuando se sigue hablando de una obra, que ahora os contaremos un poco de qué va y tal, es porque hay un tema detrás, que nosotros como escuela de escritura, como Fantástica.com, tu escuela de escritura y de lectura online, siempre hablamos de cuando creas una historia, tú puedes crear la peripecia, lo divertido, la aventurita, pero si además hay un tema, un tropo o algo que estás tocando, la fibra sensible del lector, eso queda ahí para siempre. Eso es cuando diferenciamos una obra literaria que está bien y que es entretenida y que puede ser guays a una que 50 o 60 años después se reedita. ¿Por qué Soy Leyenda hablamos del monstruo en sí? Vamos a contar un poco de qué va y es un poco spoiler. Sí. No solemos hacer spoilers aquí, pero hoy sí. Total, hace 50 años que se editó el libro y la última película de Will Smith, que también lo hablaremos. Es que estamos ya en el 24. Ay, Dios mío. Hace bastante más de 50 años ya. Susana se retira un momento y se va a llorar al lavabo. Hay momento de sentirnos viejos. No, claro, mucho más. Bueno, no pasa nada. Lo superaremos. Superaremos todo. Soy Leyenda es una novela en la que supone que ha habido un virus que convierte a la gente en una especie de vampiros. Y hay un superviviente, un humano que es inmune a este virus, no está claro por qué. De hecho, él lo que está haciendo es experimentos y eso para intentar ver por qué narices a él no le afecta. Durante el día lo que hace pues es salir e ir matando a estos vampiros que están ahí durmiendo. Porque ellos salen de noche. O sea, es una típica. Cuando se habla de novelas de vampiros se suele hablar de Soy Leyenda y muchas veces cuando se habla de novelas de zombies también se suele hablar de Soy Leyenda. Son monstruos, son diferentes al ser humano, que viven de noche y de día están durmiendito, y él, pues nada, se dedica pues a matarlos, claro, porque para eso son monstruos malvados. Lo interesante es que Matheson es un gran escritor, porque un mal escritor se habría quedado con esto, una peripecia de un tío que tiene que enfrentarse a muchos tal, y como argumento para un videojuego de shooter, pues ya estaría bien. O sea, aquí matan muchos, hay muchos malos, ya está. Pero no, Matheson lo que hace es darse cuenta de que un momento, si todo el mundo son vampiros y tú eres el único que no... ¿Quién es el monstruo?
¿Quién es el que de repente en esta especie de sociedad vampírica está matando gente sin saber por qué? Está matando a esa sociedad que se crea, a esas familias que se crean. Y él era el humano. Y él se da cuenta. Entonces esta reflexión de qué es el monstruo es lo que hace que esta obra, pues más de 50 años después, se reedite, se haga un cómic y estemos hoy hablando de ella, y con la excusa de la obra hablamos de la figura del monstruo. ¿Qué es un monstruo? Y por ese final de plantearte este relativismo, es por lo que la versión que perpetró Will Smith hace ya unos 7-8 años... Lo mismo también hace ya más. Bueno, es la película que mucha gente recuerda, que él se escondía en la bañera, tenía un perrete. La historia es... Hasta el final, más o menos, está, bueno, pues es una buena adaptación, y el final es todo lo contrario. O sea, pues claro, final feliz de Hollywood, se descubre... Sí, encuentra la cura y los salva y tal, y encima, además, él se supone que pues, como que sobrevive y tal cual. Es como... O sea, es justo el mensaje contrario a la novela. Por eso esa película, en mi opinión, es uno de los mejores ejemplos de mala adaptación de un libro. No porque sea parte de la peripecia, porque la mayoría de lo que va contando es más o menos entretenido, está bien. Ay, el perrete. Sino porque el mensaje de la película es literalmente el mensaje contrario al de la novela. Bueno, es lo de tener que apostar por un final feliz en vez de por la reflexión, porque claro, ¿qué final va a quedar cuando eres el último hombre enfrentado a una sociedad diferente a la tuya y que les has estado masacrando? ¿Y tú contigo mismo en qué quedas? Hay que decir que esta idea de relativismo y de plantear qué es normal, qué no, qué es ser un monstruo, qué no serlo, es algo recurrente en Matheson, ¿vale? O sea, en Soy Leyenda es quizá donde mejor se ve, donde más evidente es, pero yo qué sé, en El hombre menguante también está por ahí. El hombre menguante, y nosotros lo vemos, o sea, nosotros vemos una arañita pequeñita y vamos con la zapatilla a matarla, y él pues también le da a la araña y la araña pierde una pata, cuando él es un ser humano de tamaño normal y la arañita también, pero cuando él se va convirtiendo en alguien cada vez más pequeñito y la araña es tan grande como él y la araña se acuerda de él, dice, este tío... Es el que me pegó el zapatazo y me dejó con 7 patas. Y yo me voy a vengar. Y claro, o sea, ¿quién es el monstruo aquí? Pasa exactamente igual. ¿Por qué se ha metido con la araña? ¿Por qué? Porque es diferente. Inocentemente tú dirás, bueno, hay una araña gigante, pues la araña es monstruosa. Pero dice, no, aquí quien ha hecho el mal... ¿Quién se metió primero con el otro? Él ha visto una araña y ha dicho, zapatazo. Y la pobre araña dice, pero a mí ¿qué me cuentas? Y ahora la araña lo que ve es un bicho que la ha agredido y que de repente ella puede derrotarlo. La araña no está haciendo nada monstruoso. Realmente en esta escena de la araña, Matheson lo que hace es plantearnos qué es ser un monstruo. ¿Una mera cuestión física o hay otra cuestión? Que de esto hablaremos de aquí un rato. Bien, vamos a empezar ahora pasamos a hablar, después de recomendaros mucho el libro, sobre todo de Soy Leyenda, y si queréis el cómic, que yo realmente no lo he leído, pero que he visto algunas imágenes y están muy bien, pasamos a ver qué es un monstruo. Y vamos a hablar primero de la etimología de la palabra. Porque además es muy interesante. Monstruo viene de, voy a pronunciarlo, monstruo, de monstrare. Monstruo. Es latín, no es complicado. Viene de monstrum. Estaba intentando hacer gracia, venga, va. Se pronuncia casi como castellano, monstrum. Monstrum, viene de monstrum. Pierde la gracia. Y realmente tiene la misma etimología que mostrar, o sea, que enseñar. Ahí está la gracia. ¿Vale? ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Y aquí enlazamos con una sensación que también, sobre todo cuando hablamos de terror y de inquietante, son temas incómodos, son temas que hablamos y que nos incomodan de alguna manera, porque tocan precisamente cosas que no nos gustan. Esa incomodidad y esa sensación es lo que muchas veces los autores, los escritores eligen, a veces conscientemente, para cuando se habla de una historia de monstruos, tocar algún tema incómodo. Y ahí hablamos de la sociedad, de la relación con las normas sociales también. A veces el autor lo hace a propósito y dice, voy a hablar de tal tema que en la sociedad está muy en boga y voy a utilizar la figura del monstruo como metáfora para hablar de lo que sea. Y otras veces no, simplemente nos cuenta una peripecia y después es el lector el que con su mochila vital interpreta de alguna manera aquello y lo está interpretando de una manera que quizás el autor no pretendía poner en papel. Pero recuerda que solo porque no quieras poner algo no significa que no lo hayas puesto.
Al fin de cuentas, como autor, tú estás también en unas coordenadas socioculturales y las mierdas que hay en tu sociedad tú también las estás asumiendo. Y cuando te pones a escribir, a veces a nivel inconsciente, que inconscientemente te salgan. A veces no, a veces te pones a meditar y dices, no, quiero hablar de esto y tal, pero a veces simplemente es que está ahí, son esporas de ideas, estás en un momento vital de tu sociedad en el que hay un tema candente. Y aquí os remitimos a algunos otros mundos, otros podcasts que hemos hecho, por ejemplo, sobre el tema del zombie, que es algo que hemos hablado mucho del zombie como metáfora vacía y demás. Y más que hablaremos. Sí. Tipos de monstruos, amigo. Pues, hombre, se pueden hacer muchas clasificaciones, ¿vale? La teratología, que es el estudio de los monstruos, pero que suena así como más A mí eso también fardón, me gusta. ¿Tú ¿vale? qué haces? Yo teratología. soy teratólogo. Yo soy teratólogo tercer dan. ¿Y qué hace usted? Pues yo mostrar los monstruos. Yo me voy a colegios con una ¿no? regla y les pego en la mano. Bueno, pues la teratología ha planteado muchas posibilidades de clasificarlos, ¿vale? Pero la más evidente y, en mi opinión, la más funcional es la que divide lo que sería un monstruo físico de lo que sería un monstruo moral, si queréis, o psicológico. Es decir, una cosa es la deformidad física. Que es lo que, digamos, las obras clásicas más se fijaban en ello, ¿no? Pues, porque es lo más evidente también. Hablamos de la deformidad, una deformidad que además en el pasado siempre, a causa tanto de... Tú siempre hablas del neoplatonismo, yo hablo de la moral cristiana, pues se identificaba con el malo. Es feo, es malo. Está deforme, es malo. Película de Walt Disney, ¿quién es el malo? Es feo. A veces no, a veces es un guapo. ¿Vale? Incluso, o sea, pensad en La Sirenita, ¿vale? La de dibujos animados. Incluso bichos como un cangrejo son monos. El único personaje de toda La Sirenita que no es mono es Úrsula, es la mala. Hay alguna excepción, tipo el jorobado de Notre Dame, con el que se puede jugar, por supuesto, pero hay que decir que en nuestra cultura occidental la idea de deformidad iba unida a la idea de maldad. Y esto es importante cuando tú escribes o quieres construir una ficción, cómo describes a tus personajes y cómo decides retratarlos. De alguna manera podemos decir que si hay una deformidad física es un monstruo físico, pero un psicópata, por ejemplo, sería un monstruo moral. También es verdad y podemos, claro, también estamos haciendo grandes generalizaciones, pero en media hora no nos da más la vida, pero sí que hemos de decir que digamos que si hablamos de estas deformidades físicas, pues normalmente estamos hablando más de ciencia ficción, de fantasía, también de terror, por supuesto, pero en cuanto entramos en lo moral, suele ser terror, inquietante. Terror o al menos un thriller policial o algo así. Vamos a dar la vuelta a la hoja. Cortad esto. Los miedos de la época. Quizá habría que hablar de la sociedad. Sí. Si os fijáis, estamos diciendo que hay una deformidad física o que hay una deformidad moral. Esto deja bastante claro que la idea de monstruo va vinculada a la idea de normalidad y de normatividad. Que es lo que hemos estado hablando desde el principio. ¿Qué es lo normal? Pues lo normal es lo que marca la sociedad, y lo que marca nuestra sociedad occidental probablemente no es la misma normalidad que la que marca otra sociedad o otra cultura. Por lo tanto, la normalidad y la idea del monstruo está directamente unida a las normas sociales. De alguna manera podemos decir que lo monstruoso no es algo que está en el cuerpo, sino que es una lectura que hacemos de este cuerpo. Es decir, nuestra sociedad lee el cuerpo, establece un canon, dice la normalidad, lo normativo es de esta manera, y por lo tanto, si tu cuerpo no encaja en esta definición que yo estoy haciendo, tu cuerpo es monstruoso. Si nuestra moral dada tiene una serie de valores y tu comportamiento no encaja con ello, entonces eres un monstruo moral. Y puede ser muy evidente, como un psicópata. En general no hay ninguna sociedad que considere que esté bien ir matando por ahí. Y si lo hubiera, pues ya sabes, ahí tienes un relato o una novela, escríbela. Pero a día de hoy hay sociedades en las que a los homosexuales les matan porque eso es una aberración moral. Se van contra el orden natural. Es decir que tanto si se trata de una monstruosidad física como de una monstruosidad moral, en el fondo lo que estamos hablando es de la cultura. No estamos hablando de una realidad que esté en el propio ser, sino de cómo la sociedad le lee. La sociedad le ve y dice, eres normal. No eres normal, por lo tanto eres un monstruo. Según lo que estabas comentando ahora, me estoy acordando de uno de los cursos que tenemos de Inés McPherson,
que ahora mismo el nombre del curso no me acuerdo exactamente cómo es, pero es Los relatos fantásticos del cuerpo, y en el que se habla mucho de la idea del cuerpo, de lo deforme, de lo monstruoso, y es uno de los cursos más interesantes que tenemos. Bueno, hay que recomendarlo. Un momento publicitario. Esta vinculación de lo monstruoso a lo normal o a lo no normal implica que lo monstruoso está estigmatizado por definición. Es decir, no puede haber una lectura de lo monstruoso positiva. En el momento que se hace una lectura positiva de lo monstruoso, se está dejando de ver como monstruoso. Se está modificando en la noción de normal, porque lo monstruoso está estigmatizado. El mero hecho de utilizar la clasificación de monstruo implica una estigmatización. Y aquí pasamos a hablar, ¿por qué? Porque queremos, y nos da la gana, de Frankenstein, el monstruo por excelencia, el monstruo y además la obra literaria que de alguna manera inaugura la modernidad de nuestros géneros fantásticos. Y el monstruo es un ejemplo perfecto. Recomendamos también siempre leer Frankenstein porque Frankenstein es la criatura. Bueno, Frankenstein ya lo sabemos todos, supongo que los que hemos llegado aquí a otros mundos, este podcast es Frankenstein, era el doctor Frankenstein. El monstruo, la criatura, ni siquiera tiene nombre. Entonces ahí hay muchos temas que se tocan, tipo la paternidad, el padre que abandona a sus hijos, también el padre que abandona a sus hijos a nivel religioso, es decir, Dios ha abandonado a sus criaturas o a sus hijos a la buena de Dios. También unos hombres que intentan conseguir crear vida sin necesitar a las mujeres, y la relación de Víctor Frankenstein con su mujer también es muy representativa de esto. La creación de vida sin, digamos, el orden lógico de la naturaleza. Obviamente esto nos entra en el camino de entramó la ciencia ficción, la creación de vida. La descripción que se hace en la novela de la criatura es la de una monstruosidad física difícil de describir. Dice que era como demasiado grande, las partes no acaban de estar proporcionadas unas con otras. No encajaban, Solo es eso pasa feo. Cuando coges piezas que no son de la misma marca. Lo interesante es que frente a esta monstruosidad física evidente de la criatura, hay otra monstruosidad mucho más chunga, que es la monstruosidad moral de Víctor Frankenstein. Víctor Frankenstein es un tipo que crea vida, y cuando le ha dado vida, dice, ¿por qué te quedas que me da miedo? Me voy. Qué feo, te abandono. Y le abandona. Y el alma pura de la criatura, pues obviamente no entiende el mundo que le ha tocado Víctor vivir. Frankenstein después le promete a la criatura que le va a crear una pareja. Y no solo lo promete, sino que construye el cuerpo de la pareja. Y cuando le tiene que insuflar vida, dice, uy, no puedo hacerlo, y destruye el cuerpo. Es decir, no solo no le ayuda, sino que hace como que le va a ayudar, le crea aún mayor trauma. Moralmente es lo peor. Por eso es la frase famosa de que conocimiento es saber que Frankenstein no es el monstruo, pero sabiduría es entender que Frankenstein sí es el monstruo. El doctor Frankenstein es el auténtico monstruo. Esto es un clásico de los géneros fantásticos. Además, la novela Frankenstein hace una cosa que esto sí que hasta donde yo sé es la primera vez que se hace, que es que le da voz al monstruo. Hasta entonces, el monstruo siempre es el otro, no habla, tienes un monstruo que te viene a matar. El otro, el diferente y el malo. No nos olvidemos que todo esto iba unido. Pero la novela de Frankenstein, a partir de mitad de la novela, le da voz a la criatura. La criatura habla, y habla muy bien además, porque es un erudito, porque ha estado aprendiendo de un señor ciego. La cuestión es que habla muy bien y se expresa y da su punto de vista. Y no importa si estamos de acuerdo con él o no, si nos parece que exagera o no, es absolutamente irrelevante. En el momento en que le das voz al monstruo, estás haciendo que deje de ser un monstruo. Y aquí estamos en lo de siempre, que lo que siempre os comentamos, que a veces hay que ponerse en el momento histórico de la obra, y ahora, bueno, pues nos parece relativamente normal que asistir a lo que dice un monstruo o lo que puede llegar a pensar, pero en aquella época fue absolutamente revolucionario y fue un éxito. O sea, hubo obras de teatro, hubo de todo, y muchas reediciones también de la obra. Pues precisamente por eso, porque de repente se hacía algo que no se había hecho hasta entonces, y esto vale la pena remarcarlo. De hecho, bueno, es como las películas de los indios de los años 50, 60, eran siempre los malos, y de repente alguien empieza a plantearse, en el fondo es lo mismo que estamos hablando, según el punto de vista y el lugar en el que te pongas como creador y a contar una historia, pues los malos son los otros, son los blancos. ¿Hemos hablado de zombies también? Bueno, teniendo en cuenta que tenemos algunos podcasts y que vamos a grabar algún otro, os remitimos a que veáis los podcasts que tenemos sobre zombies, porque como sale también esta cuestión y os molará. Típicos. Entonces hablamos de hombres lobo. Sí, que es otro de los grandes monstruos, los licántropos.
Básicamente porque te transformas, ¿no? No es ya que hayas nacido de una forma, sino que tú te transformas en algo monstruoso, en algo diferente y además algo que tiene unos bajos instintos, unos instintos que la sociedad que toca pues tienes que tener escondiditos o guardaditos. Sí, porque aquello de me he convertido porque hay luna llena y he devorado a mi novia, pues está un poco mal visto, pues, porque la gente es así. Oye, a lo mejor es una metáfora de algo. Sí, eso de me la he comido. Sí, a mí me parece muy interesante, en el caso de los hombres lobo, la idea de que la transformación física en realidad es claramente un símbolo. Lo que da miedo no es convertirte físicamente en un animal. Lo que da miedo es dejar de ser tú un individuo, convertirte en esos instintos animalescos. Lo que hablábamos, que esas normas de la sociedad de repente no puedas asumirlas y las destruyas, ¿no? Convertirte en un hombre lobo como los de Crepúsculo, pues ¿dónde está el problema? O sea, te conviertes en un lobo muy grande, adorable, que quiere que le achuchen. O sea, ¿dónde está el problema? El problema es pues en las pelis clásicas o en las novelas clásicas, que te conviertes en un hombre lobo y te comes a tu madre. Y no puedes controlarlo. Esa es la clave. Te conviertes en el monstruo. Yo aprovecho para recomendar de Hombres Lobo una novela de Pilar Pedraza que se llama El síndrome de Ambras. Para quien no lo sepa, el síndrome de Ambras es un trastorno real que hace que tengas pues, demasiado pelo por todo el cuerpo. Entonces es gente que está realmente cubierta de pelo y históricamente se creía pues, que eran licántropos, porque obviamente si es que parece un lobo. Y en paralelo a eso... Con una te afeitabas un poquito, ya estaba arreglado. Y un poco el reverso, que es la de Boris Vian, la de El lobo hombre, que lo que hace es justo al revés. No es un hombre que se convierte en lobo, sino es un lobo que se convierte en hombre. Y claro, tiene que intentar sobrevivir en París, en la sociedad, y su visión como animal convertido en humano permite mostrar todo lo monstruoso de nuestra sociedad. Es una novela muy, muy buena. Y también van a hacer una película ahora que en cambio aquí es el momento cómico basado en el juego del hombre lobo, ¿Sí? ¿Quién es el hombre lobo? Una película francesa que de momento, en este momento que estamos grabando esto, aún no se ha estrenado, pero yo tengo muchas ganas de verla. Me parece recordar que era para otoño, tipo pues octubre o una cosa así. En algún momento la estrenarán. Tenemos ganas de verla. ¿No? Sí, hay muchas ganas de verla. ¿Qué más podemos decir para concluir y hablar del monstruo, Sergi? A mí hay una cosa que a menudo no nos damos cuenta y que me parece muy importante, que es que la categoría de monstruo, o mejor aún, llamar a alguien monstruo o a algo monstruo, no implica la existencia del monstruo. Cuando dices que algo es un monstruo, no estás hablando de ese algo, estás hablando de ti, de tu cultura, de tu categorización. Lo que hablábamos es un constructo social. Ahí está. Y yo sí que, yendo un poco hacia la conclusión, diría que todo esto que hemos comentado son reflexiones a tener en cuenta antes de ponerte a escribir y pensar, voy a escribir algo sobre monstruos, pues ¿qué quiero contar en realidad? Aparte de la peripecia que se te haya ocurrido, que eso seguro que ya se te ha ocurrido. Puedes plantearte cosas que a priori no son tan evidentes, como si tú de lo que quieres hablar es de la cuestión de la vida, tú quieres escribir un relato para plantear si la eutanasia está bien o mal o regular, me da igual tu opinión. Los monstruos son muy útiles, porque los monstruos son lo contrario a la vida, no la muerte. La muerte no es lo contrario a la vida, sino que el monstruo es la incompleción de la vida. No llega a ser el orden natural. ¿Qué es incompleción? Que en la creación de ese orden natural no se acaba de completar del todo. Pues, por ejemplo, un niño nace, pero tiene cola de sirena, no se le han separado las piernas. Claramente es ese caos anterior a la vida que está impidiendo que se conforme del todo la vida. De manera que lo monstruoso puedes oponerlo a la cuestión de vida. Y un niño con una serie de deformidades ¿sería un monstruo, aunque sea un niño? Pues estos son los temas que vale la pena reflexionar sobre ellos. Y aquí enlazamos, como cuando empezamos a hablar en este podcast, con Richard Matheson. Él reflexionó sobre todo esto para llegar a crear el Soy Leyenda que tanto os recomendamos desde aquí. Olvidar las películas, ¿vale? La de Will Smith es una mierda, pero las anteriores tampoco son buenas. Bueno, salía, ¿cómo se llama? Charlton Heston. Sí, pero estaba joven, me da relativamente. Igual. Cada vez que alguien me dice que Omega Man es buena, digo, no, la debiste ver de pequeño o tienes mucho cariño a Charlton Heston. Pero es una mala película. Tenemos cariño, aunque era un señor que no era para tenerle cariño. Sí. Era un poquito... Vamos a dejarlo ahí. Poquito. ¿Lo dejamos aquí? Sí, amigo. Yo creo que hoy lo podemos dejar aquí. O sea, no... Bueno, la realidad es que me cuesta ahora no ponerme ya
especialito y densito y a empezar a hablar aquí de apúntalo. social y claro, tal, pues hemos hablado de constructos sociales, hemos hablado de todo, pero no vamos a me estoy cortando profundizar. mucho, que me salen aquí los tecnicismos de la carrera y eso, y luego la gente se espanta. No entiendo a Sergi. Bueno, yo te pregunto, ¿qué es la incomplesión? ¿Qué es la incomplesión? Un monstruo. Chicos, somos fantástica.com, tu escuela de escritura y de lectura online. Funcionamos por suscripción, solo 14 euros al mes. Y si pasas por fantástica con ph.com/gratis, ahí gratis tienes una masterclass en la cual te explicamos de una manera pues muy divertida como esto, todo lo que hay que tener en cuenta cuando empiezas a escribir tu novela, ya sea tu primera novela o tu 14ª. Es lo mismo. ¿Tú te acuerdas cuando de pequeño te decía a tu madre aquello de ten cuidado si viene un señor a la puerta del colegio que te dan droga y la primera gratis? Pues esto es un poco eso. Fantástica.com/gratis. Y si pasas por fantástica.com/ventajas, ahí están todas las demás ventajas que tendrás pues si te apuntas a nuestra escuela, que está muy bien. Pero esto es el podcast, así que ahí lo vamos a dejar. Sí. ¡Uy! Adiós. Adiós.